Muchas gracias, profesora Cecilia. Tenemos entonces ahora nuestra primera conferencia que se titula Infancias, Narrativas, Generaciones y Redes, Conectados y Creativos, a cargo de nuestro invitado que se conecta desde México, el profesor Luis Jesús Galindo Cáceres. El profesor Luis Jesús es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Lingüística y licenciado en Comunicación. Es autor de 26 libros y más de 300 artículos académicos, publicados en 14 países de América Latina y Europa. El profesor Jesús es promotor cultural en diversos proyectos desde 1972. Es profesor universitario en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, España y México desde 1975. Es también quien ha desarrollado diversos proyectos, diversos programas de investigación a lo largo de 35 años. Entre estos programas tenemos planeación y organización universitarias, antropología urbana de los movimientos sociales, antropología de la cultura contemporánea en México, cultura de investigación en las ciencias sociales, cibercultura en México y América Latina hacia una comunicología posible, ingeniería social e ingeniería en comunicación social. El profesor Luis Jesús es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Es también promotor del grupo hacia una ingeniería en comunicación social, miembro de la Red Iberoamericana de Gestores Culturales, coordinador del proyecto de altos estudios en comunicación estratégica en el posgrado en comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor Luis Jesús, bienvenido al 9º Coloquio de Infancia. Gracias, Adelaida. Es muy simpático oír un currículum viejo, porque yo prácticamente ya no estoy en nada de lo que dices. Creo que yo les mandé un currículum actualizado. Creo que yo les mandé un currículum actualizado, pero no importa. Nada más me parece simpático. Aquí está amaneciendo, mientras estaban ustedes hablando y presentando. Es una de mis horas del día favoritas, me levanto temprano. Creo que me levanto temprano básicamente por esto, para poder contemplar el amanecer y viendo cómo va saliendo el sol y va subiendo. Tengo un pequeño bosque aquí enfrente de mi ventana. Me gusta contemplarlo. Bueno, voy a cerrarlo para no distraerme y vamos a empezar a platicar. Fíjate, Cecilia, que el texto del que tú hablas, esto que escribí para cuando entré a la Universidad Veracruzana, a principios de este siglo, justo en el año 2000. Y era un texto que era parte de los trabajos que inauguraban el programa oficial de Ingeniería en Comunicación Social. Entonces ese es otro tema también simpático, que el programa de Ingeniería en Comunicación Social tiene más o menos el mismo tiempo como programa oficial, ya con compromisos y responsabilidades, como vamos a ver inmediatamente, desde todo el siglo. Tiene 20 años. Que por otro lado es más o menos el mismo tiempo que tienen ustedes como grupo o en el movimiento del grupo de infancia, y es más o menos el mismo tiempo que tengo de conocerlas, sobre todo, con puras mujeres, puras morras, y del contacto con Floralba, que es una de mis personas queridas, favoritas. Por eso estoy aquí, por ella, en principio, en Bogotá y en Colombia. Entonces, me da mucho gusto de pronto darme ahorita cuenta de esta triple coincidencia, que por algo suceden las cosas y parece que estamos como tejidos en una convergencia que nos hace coincidir hoy, aquí a todos los que estamos. Entonces empezaré diciéndoles que son dos charlas. Una charla que se centra en el tema o empieza a centrar el tema de la ingeniería
y la infancia, el día de hoy, y mañana lo continúa desarrollando. Los asuntos de programas narrativos, proyectos de vida, niños y la parte de relatos lo veremos en contexto un poquito más amplio, como el marco primero de una hipótesis de trabajo de la ingeniería sobre los temas de la infancia. De las charlas a las que se referencia Flor hace un momento, que llevaron a este título y al programa de estas dos charlas, de estas dos conferencias, el punto clave fue que del seguimiento que le he dado a la distancia y no de la forma tan continua como hubiera sido deseable a lo largo de estos 20 años, de lo que ustedes hacen allá en la Universidad Distrital. Un punto que me llama mucho la atención es que es clave en el tema de la ingeniería desde el punto de vista académico. La ingeniería es más que la vida académica, muchísimo más, pero desde el punto de vista académico, desde ese nicho de las universidades y del mundo escolar, es central la referencia entre el académico y la manera como observa y escucha al mundo social. Para ser eficiente, para que su rendimiento como intelectual sea el óptimo, el mayor, esta persona necesita desarrollar una sensibilidad y una competencia intelectual, cognitiva, básica, para percibir más, entender más, comprender más y motivar su vocación de vínculo con aquello. Todos estos son temas de ingeniería. La ingeniería del vínculo entre el mundo académico y el mundo social. Entonces, en este caso, en el caso del movimiento, ha sido muy importante que para mí lo que más me importa, lo que más me llama la atención, cómo ir motivando, estimulando tanto a profesores como estudiantes en esta capacitación, empoderamiento personal para ver más, para entender más y para sentir más a los otros, escuchándolos y observándolos, para saber qué hacer y tener más cercanía y justicia en sus acciones como académico en relación con ese mundo fuera de las universidades, más o menos, que es el mundo social y en particular el mundo de los niños. Este es el punto clave, el punto que detona todo lo que es este apunte de propuesta entre ingeniería e infancia. Entonces, ya el contorno básico de qué cosa es la ingeniería, creo que le voy a dar un poquito más de tiempo el día de mañana. Yo simplemente mencionaré que es uno de los 3 puntos de la charla. El primer punto es una mínima noción de ingeniería útil para lo que son los puntos siguientes. Y ya mañana platicamos un poquito más, solo un poquito más, sobre estas nociones de lo que es ingeniería social, ingeniería en comunicación social. El punto número 2 es el centro de la propuesta, que es el tema de las generaciones y las redes en relación a infancia. El concepto general común para hablar de estas cosas no es el concepto que usamos en ingeniería, pero es un concepto que se usa en el mundo académico de las ciencias sociales, que es el concepto de socialización. Entonces, este apartado 2 estaría desarrollando el concepto de ingeniería social, haciendo apuntes sobre cómo actuaría en relación a un proyecto con infancia y mediando con este concepto de la sociología y de las ciencias sociales, que es el concepto de socialización, que nos sirve a todos para saber de qué estamos hablando en ese punto 2. Luego vendría un tercer punto, que es un punto que va a ligar con la charla de mañana, que es el tema de las narrativas y la infancia. Me enfatizaba mucho Flor como segundo tema importante, resultado de esta
este acompañamiento que he hecho a lo largo de los años del movimiento del grupo de infancia, me decía que tenían una preocupación y una ocupación central en los relatos. Esto es interesante porque tiene que ver con el primer punto, es el académico empoderándose, capacitándose para mejor escuchar y observar aquello con lo cual se quiere vincular y con lo que quiere tener algún tipo de compromiso y responsabilidad, en este caso los niños. Entonces, digamos, ante sentido común, un punto clave es, bueno, pues tengo que escucharlos antes de ver sus contextos, de lo que vamos a hablar en el punto de socialización, antes de ver sus contextos, las agencias, los vectores que articulan, que mueven, que retienen, que desconectan, que conectan, que, que formalizan estabilidad institucional o la desestabilizan. Bueno, antes de ver todo eso es, a ver, ¿quiénes son los niños? Quiero escucharlos, observarlos ellos directamente y tu voz, con su sentimiento, con su presencia, para irlo para al mismo tiempo ir relacionándolo con todo lo demás, este asunto de socialización. Bueno, entonces este tercer tema del día de hoy es sobre narrativas desde el punto de vista de la ingeniería. Y ya mañana desarrollaremos dentro de todo ese espacio de narrativas la parte más metodológica, porque como tercer punto me pidió Flor que enfatizara la parte técnica, cómo, más allá de la intención o de la descripción o la conceptualización, eh, compártenos algo sobre cómo se haría ese vínculo, esa relación con los contextos, con las situaciones concretas donde los niños están viviendo, para saber qué hacer o qué preguntarse o qué plantearse. Entonces eso le vamos a dedicar toda la charla del día de mañana. Entonces, hecha esta como índice o mapa de navegación del día de hoy, entonces puntualmente empezamos, estamos un poquito fuera de programa, pero yo tengo aquí mi relojote que me está guiando para no perderme. Entonces, según yo, son como las 8:30 allá de Bogotá, y entonces tendríamos como hasta, según el programa, unos 15 minutos, unos 45 minutos, 15 minutos para cada set, y espero que nos dé tiempo. No sé si hay tiempo para preguntas y respuestas, entonces si corren tantito, quizás podemos robarnos un poco, unos minutos de lo que sigue del programa para algunos comentarios de parte de la audiencia. Entonces empezamos. Una noción general de lo que es ingeniería para que, tomando relevo de lo que comentaba Cecilia, yo diría que la primera vocación de una ingeniería social es resolver problemas. Y los problemas se mueven en diferentes dimensiones de lo que se llama en antropología cultural epigémic. Desde el punto de vista del actor social, por ejemplo, podríamos decir que problemas aparecen desde el punto de vista del actor privilegiado de la infancia, el niño. El niño ve problemas, siente que tiene problemas. Los problemas que tiene el niño, ¿cómo los frasearíamos? ¿Están tejidos de qué manera? ¿Cómo los frasea él? ¿Tiene vocación de problematización? ¿O de qué manera podemos, esa es la parte de escucha y de las narrativas, de qué manera podemos ir como descifrando, cribando, focalizando eso que para el niño es un problema? Eso es, eso es parte de la problematización. Pero luego están otra serie de agentes y de actores alrededor del contexto del niño que también tienen su visión y su punto de vista. Entonces, esta es una segunda dimensión desde la perspectiva del actor, del sujeto, de la vida social que estamos observando. Y también tienen su idea de lo que es un niño. No son niños, son agentes institucionales familiares, públicos, privados de otro orden,
los medios de comunicación, qué sé yo, con toda esta gente que ve de los niños y qué problematiza. Entonces, a veces, entre lo que el niño siente y socioanalíticamente, que eso es una tecnología del 68 francés, ¿cuál es el problema? Así como un diagnóstico de médico, ¿no? De que me duele aquí y resulta que su problema está en la base de la columna vertebral. Pero es que me duele aquí, doctor. Sí, sí, ahí le duele, pero eso es porque tiene un problema en la columna. Pero la columna no me duele, doctor. Ya sé que usted lo que siente que es un problema, que es aquí, que le duele el hombro o le duele el cuello, no es lo que usted cree, es lo que usted cree que es su problema. Pero no, su problema está en la base de la columna. Y ahora es parte de las relaciones ya Emic-Epic entre el observador especialista y el actor social. Los dos tienen razón. Efectivamente, el dolor está ahí y es un problema que hay que resolver, pero en realidad, si no resolvemos el otro origen del problema, que es la base de la columna, pues entonces este va a seguir y solamente lo vamos a paliar. Entonces, los dos tenemos razón y tenemos que aprender a dialogar nuestras razones. Ese es el elemento clave del primer contexto de estas charlas, como les mencionaba yo. Entonces, la ingeniería trabaja sobre esto. Y entonces están los problemas que detecta el ingeniero, que es, no, su problema está en la columna. Eso lo sé porque soy un experto en, en dolores del cuerpo. Y entonces tengo identificados cuáles son los principios, los elementos, los puntos claves que originan dolores en diferentes partes del cuerpo y todos están asociados a algo que podemos llamar el sistema nervioso central y asociado a la columna vertebral. Entonces, por eso, diferentes dolores en el cuerpo de alguna manera están relacionados con eso. Lo sé porque yo soy un médico social, soy un experto en esto. Y luego está esta problematización que hace la gente, y entonces el diálogo entre estas problematizaciones, entre el experto y la gente, es el primer marco sobre el cual se mueve la ingeniería social y la ingeniería en comunicación social. Entonces, en general, diríamos, como un segundo punto, que con eso a lo mejor me ahorro algunos minutos de este primer set. El punto clave como comunicación, lo que entendemos en ingeniería de comunicación social como comunicación, es lo que articula, es lo que mantiene unido al mundo, para que el mundo sea mundo, necesita algunos elementos que lo tejen, que lo mantienen unido. Esto de las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles de la física, pero vistas desde el punto de vista de la física social. ¿Cuáles son esas fuerzas débiles y esas fuerzas fuertes que mantienen unido y que también desunen y degradan termodinámicamente a la vida social? La desintegran. Todo es termodinámica, todo muere, todo se desintegra en el universo, en la vida social y en nuestro mundo del cual formamos parte. Entonces la ingeniería ve eso, la ingeniería social ve eso desde el punto de vista social, esa articulación, y a eso le llamamos comunicación. Entonces, como ustedes ven, el concepto de comunicación en ingeniería y comunicación social es un concepto muy termodinámico, es un concepto mucho más amplio que el solo conversar o estas cosas de la comunicación desde un punto de vista periodístico o de la comunicación social tradicional académica. Entonces pasamos al segundo set. Ya me ahorré unos minutos. Esto está bien porque ganamos tiempo para las preguntas y comentarios. La socialización, generaciones y redes. Voy a empezar por el final de lo que tengo apuntado. Yo estoy aquí viendo mi acordeón. Que quedé en pasarle a Adelaida, pero ahora a la hora decidí no pasarlo. Nada más tenerlo para mí, para no distraerlos. Trabajando desde finales de los años 70, principios de los 80, con el estructuralismo en general, el estructuralismo francés, y en particular con el estructuralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss. Para mí fue fascinante en mi movimiento como ingeniero social constructivo, que ya existía desde ese momento, el texto de estructuras elementales del parentesco. Era fascinante ver cómo a partir de ciertas normas y ciertas reglas de comunicación, el propio Lévi-Strauss así lo declara,
declara que el horizonte de desarrollo de las ciencias sociales hacia el futuro, viendo ese futuro desde el principio de la segunda década del siglo XX, era la comunicación. Yo soy el futuro de Lévi-Strauss. En ese sentido, soy su discípulo y el que toma la estafeta con la propuesta de ingeniería en comunicación social. Entonces él decía, hay ciertos elementos, ciertas reglas de articulación en el mundo étnico a partir de las estructuras elementales de parentesco. Y hay 3 o 4 tipos básicos de estructuras. Estas son las estructuras elementales. A eso en comunicación le llamamos modelos de articulación. Esa es la manera como nosotros retomamos estas imágenes, las ampliamos, las hacemos aplicables a todo tipo de ámbitos, no nada más antropológicos o étnicos, y desarrollamos el concepto de estructuras elementales de parentesco. Yo le llamaría estructuras elementales de articulación social. Estos son los modelos de articulación de la ingeniería. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la familia, qué es lo que articula y desarticula la familia. Ya eso también lo preveía Lévi-Strauss cuando hablaba no de las estructuras elementales, sino de las estructuras del parentesco. Por ejemplo, en el mundo urbano, llama con moderno, contemporáneo. A eso no le entró, él dice, ya está, es como de otro nivel, ya no tengo tiempo, ya estoy viejito, eso se lo dejo a quien lo quiera retomar. Pues no, yo lo retomé, mi estimado Claude, y lo desarrollamos en lo que llamamos modelos de articulación social en ingeniería en comunicación social. Entonces, las estructuras complejas de parentesco, que serían las estructuras de articulación social, los modelos de articulación social, son lo que articula a las familias contemporáneas, lo que articula las relaciones de amistad, lo articula a las relaciones de vecindad, lo articula relaciones de profesionalidad o de vida laboral, lo que articula relaciones, por ejemplo, del espacio escolar, que es tan importante como espacio social, la casa, la familia, la escuela, todo esto son ámbitos de articulación social muy importantes, la calle, el mercado, en un sentido amplio, desde el mall hasta el supermercado o el tianguis acá en México, pero todos esos son espacios de socialización y son espacios de articulación social. Entonces tenemos que ver qué sucede ahí, cómo es que se junta la gente. El principio constructivo de lo social y de la comunicación es cómo se junta la gente y cómo se desjunta. ¿Por qué se junta y por qué se desjunta? ¿Por qué se une y por qué se separa? ¿Por qué se articula y por qué desarticula? Todo esto es ingeniería, en términos simples, nocionales. Entonces tenemos las estructuras elementales de la articulación social, como la amistad, el parentesco, y algo que le podríamos llamar es el conocimiento superficial, elemental. Cuando transitamos por nuestra ciudad, piensen en un niño, hay gente a la cual va, entonces es interesante a partir del frame análisis de Kaufman, cómo aplicado a niños, que él no lo hace, lo hacemos nosotros, y lo hacemos los ingenieros con el tema de generaciones, que voy a mencionar inmediatamente. Entonces el niño va caminando por el mundo, su primer mundo es la casa, tiene un segundo mundo que es la calle, luego crece, a veces se queda en la calle, de esto platiqué mucho hace 20 años, quizás fue uno de los primeros temas de cooperación con Flor, el niño en la calle. O sea, este niño donde su espacio de articulación no es la casa, ni es la escuela, sino es la calle como universo total, que es un fenómeno tremendamente complejo, que hace al niño en la calle la persona más sabia sobre lo que es este espacio de la vida social que es la calle. Ningún ingeniero de la vialidad pública, ningún experto de política pública, ningún académico de antropología del espacio social sabe tanto qué está pasando en la calle como un niño en la calle, porque el vato o sabe o muere. Es sobrevivencia elemental, es darwinismo social urbano 100% puro. Y entonces, en la medida que se va empoderando, se va haciendo cada vez más sabio y se las sabe todas. Y le da vuelta a cualquiera que crea que sabe algo sobre la calle desde un cubículo, le da 8 vueltas. Entonces platicaba yo con Flor Alba, dialogando con mi amigo Jaime Ochoa,
de la Universidad de Antioquia, ya jubilado, allá en La Ceja, pero en aquella época todavía vigente, sobre quiénes son nuestros agentes de información y de acción, nuestros ingenieros sociales naturales más importantes en la calle. Pues son las putas, los narcomenudistas, los niños saben qué está pasando en la calle y de ellos son los primeros a los que hay que escuchar. Entonces, tomando esto como guía, pensemos entonces en este espacio de socializaciones, de modelos de articulación social, ¿qué pasa con el niño? O sea, cómo se va moviendo de la casa, la familia, los amigos, de la cuadra, eh, hasta, hasta el espacio de la cuadra de enfrente, de a un lado, lo que está a 2 cuadras más para allá, que para un niño casi es otro país. Es un territorio que se va colonizando poco a poco a lo largo de la infancia. Luego está la escuela, el patio de la escuela y esos otros ámbitos de la escuela. Y están los maestros y el prefecto y el señor que cuida la puerta y la señora que limpia los baños. Y entonces empieza a haber un catálogo de actores sociales con los cuales los niños tienen cierto nivel de vinculación, como vamos a ver en el punto 3. Cierto nivel, ciertos puntos de articulación, de vinculación con estos diversos actores, la mamá, los hermanos, hasta llegar a ese conocido lejano que es mientras va de la mano con su mamá a la escuela, pongamos esta ruta de vida muy tradicional de este momento, del amanecer, ahí está el sol, ya entre los árboles del bosquecito que tengo aquí enfrente, ya saludándome, esta es la parte más bella de la mañana, y entonces ve uno, ahora no, porque todo el mundo está encerrado en pandemia, que es otro tema también interesante. Y entonces uno ve los ríos de las señoras con los niños que van a la escuela. Aquí en la unidad esta, el sector popular, aquí donde vivo, tenemos varias escuelas dentro de este pueblito que es me queda una aquí atrás, a 2 edificios. Tenemos la primera escuela que me queda más cerca. Estoy acá entre 2 avenidas. El eje central, que es una avenida que atraviesa toda la ciudad, enorme, 100 metros de avenida, y el metro, la lombriz naranja, atravesando los 100 metros. Acá atrás está la terminal de esa línea. Este es mi espectáculo aquí, si abro la cortina y veo la calle, que me encanta estar ahí baboseando viendo la calle. Y las señoras moviéndose. Cuando el niño va con la mamá caminando, y entonces va viendo gente con la que no tiene ningún vínculo, pues vamos a ir en el tercer punto, fuerte. ¿Se acuerdan? Vínculos fuertes, vínculos débiles. Sino si algún vínculo fuerte tiene, es un vínculo que los separa, física, social. Hay elementos de articulación fuerte que nos unen, fuerzas centrípetas, pero también hay elementos fuertes que nos separan, que nos disgregan socialmente. Este es el punto del que voy a hablar inmediatamente. Como ingeniero social, los dos me interesan. Me interesa que tenga un vínculo bien fuerte con la mamá, pero también me interesa intervenir y ver qué pasa con este vínculo, este desvínculo fuerte que tiene el niño con ese desconocido que va por la calle. Porque como ciudadano, esa persona desconocida debería ser alguien cercano y con el cual el niño se sintiera con un vínculo fuerte parecido al de la mamá, pero no lo tiene y no lo construye, y por eso nuestro mundo se hace mierda, porque está muy pegado a la mamá, y cuando no está la mamá está destruido el pobre escuincle y está desapegado de todos esos desconocidos que son sus conciudadanos, son sus pares, pero son gente desconocida, amenazante, no les conecta. Hijo, ¿y usted por qué hablando? Y entonces destruimos el tejido de las estructuras complejas de articulación social, favoreciendo estos vínculos familiares que pensamos que son muy importantes y desfavoreciendo estos vínculos sociales que son sumamente importantes y a los cuales en la ingeniería social natural no se les atiende.
más que, ay, sería bueno que fuéramos con amigos acá, vecinos, pero por otro lado, no hables con desconocidos, no hables con desconocidos, no deje, y usted que le está viendo a mi hijo, y cuiden a los niños, ay, las feministas, se están violando a las niñas, no, los hombres, puchi, aléjelos de su vida. Entonces es complicado, ¿no? ¿Ya vieron? Es complicadito. Entonces la socialización, las generaciones, hijo, ya me faltan 10 minutos del segundo set. Y ahí voy, ya a ver si me puedo entrar en 5 minutos esto de las generaciones y pues me ahorro otro pedacito para tener más tiempo para preguntas y comentarios. Y entonces está el tema de las generaciones. Uno de los elementos de articulación como ingeniero que yo veo en este asunto, donde está el tema de la infancia, es Václavic, Palo Alto, escuela de Palo Alto, la percepción sistémica de la von Forster, sistémica elemental, no teoría de sistemas, sistémica, que es otra cosa. Teoría de sistemas aplicada a relaciones familiares, Václavic y Palo Alto. Entonces resulta que el niño no está solo, está en un sistema de articulación. Entonces, para ver la infancia, no podemos ver al niño separado. Ese es un error, una pendejada, que hemos cometido sistemáticamente los científicos sociales con toda su sabiduría, sistemáticamente una y otra vez. Los psicólogos son los más tontos de todo este espectro de la ingeniería social. No puede separar a la gente de sus contextos. Claro que la puede separar, de hecho la separamos y es una pendejada por las conclusiones que sacamos y las intervenciones que hacemos a partir de eso, sino que la gente está tramada en relaciones con otros, o destramada, destruida, vinculada fuertemente, vinculada de manera perversa, degradante o enriquecida, productiva, qué sé yo, pero está tramada toda la gente y los niños están tramados. Y si hay algún actor social que no tiene para dónde moverse y está ultra tramado, es un niño. El morro va a tener que crecer para poder tener decisión sobre con quién se trama y con quién no se trama, que es un temazo que empieza en la adolescencia. Aquí empiezan las generaciones. ¿Qué relación tiene un niño con un adolescente? Por ejemplo, nada más para decirlo bajito. ¿Son sus hermanos? ¿Son vecinos? ¿Son compañeros? ¿Qué relación tiene con sus padres? Es otra generación. ¿Qué relación tiene con sus abuelos? Que es otra generación. Entonces, ¿qué relación tiene con sus muertos? Esto en el mundo étnico es en ciertas genealogías culturales es muy importante. Es muy importante que todo actor social en su proceso de socialización tenga una relación muy fuerte con sus muertos, con su pasado, con la cultura, con las acciones, los sentimientos, los vínculos, las visiones, las percepciones de lo que viene de atrás hacia el presente que está viviendo. El mundo no empieza en el presente. Claro que empieza en el presente. No existe más que el presente. Pero todo el presente es producto de un pasado que es bueno tener a la vista. A la vista aquí y a la vista aquí. El tema de las generaciones es clave. Entonces, la ingeniería, hemos tenido acá en la Ciudad de México un proyecto sobre generaciones en donde hemos visto a lo largo del siglo XX hasta llegar al siglo XXI cómo se llevaron, para decir rápido, estas tres generaciones entre niños, padres y abuelos. También están los bisabuelos, sé que las otras generaciones vivas, pero estas tres generaciones, ¿cómo se vivieron en los primeros, hace un siglo? ¿Cómo se vivían en los años 20 del siglo XX? ¿Cómo eran estas articulaciones? ¿Y cómo eran las articulaciones generacionales con estos otros actores sociales que están alrededor? Las relaciones que tienen los abuelos, con qué se relacionan, la tercera edad, de mazo, las relaciones que está metido con lo de infancia. Ese es otro tema. Aquí al lado hay unos compañeros que otra vez el mundo académico, ¿por qué separas todo y terminas cagándola en todo? Está vinculado. Si tú estás trabajando con infancia, necesitas tener relación académicamente, además de todo lo que estoy hablando de ya lo que tú ves que se está trabajando ahí, tú como académico necesitas estar tramado con la gente que está trabajando estas otras cosas de lo que tú estás haciendo.
las relaciones de pareja, los problemas familiares, las relaciones de padres casados con hijos chicos, con hijos adolescentes. Esos son tus temas también, si no, no vas a entender nada de tus niños. Y los abuelos y la tercera edad, porque es parte del contexto. Y el problema del espacio público, porque eso es un lugar en el que también va a transitar el niño. Entonces tengo que ver con todo eso. Sí, tienes que ver con todo eso, si no, no estás entendiendo nada, ni vas a entender nada realmente de lo que estás queriendo observar y con lo que estás queriéndote vincular y comprometer. Entonces hay una relación entre generaciones y contextos de socialización. Y entonces las generaciones son importantes porque son visión de tiempo social, es el tema de la ingeniería social. Si podríamos nombrar un tema que es el tema de la ingeniería social, es el tiempo social. ¿Cómo vivimos el tiempo social? ¿Cómo percibimos el tiempo social? ¿Cómo caminamos la temporalidad social? ¿Cómo nos relacionamos en las visiones que tenemos de pasado, presente y futuro con los demás, desde la política hasta las relaciones afectivas inmediatas? El tiempo social. Y es un temazo. Algo de eso vamos a ver mañana, cuando veamos el tema del tiempo social y las narrativas, ya más en específico, metodológicamente. Entonces tenemos todas estas articulaciones de tiempos sociales generacionales y de tiempos sociales contemporáneos. Estas visiones del tiempo que tienen mis contemporáneos, mis compitas, mis hermanos, mis compitas de la escuela, mis compitas de la calle, los compitas, mis pares. El género, cómo ven el tiempo social, mis compitas niños, pero mis compitas niñas. Cómo ven el tiempo social, en términos de clase. Cómo ven el tiempo social, esos señores que son más ricos que yo, o esos señores y esos niños que son más pobres que yo. Entonces, toda esta figura de contemporaneidad, de espacio social, visto desde la temporalidad social, cómo perciben las trayectorias, el tema de mañana, cómo perciben la vida, cuáles son las ideas que tenemos del vivir, los problemas narrativos, qué es lo que se imaginan todas estas gentes que es lo que hay que vivir hoy, lo que hay que vivir mañana y lo que hay que vivir pasado mañana. ¿Cómo recuerdan lo que pasó ayer? ¿Qué importancia le dan? ¿Están traumatizados? ¿Están orgullosos? ¿Están felices? ¿Eso es clave para su relación? Claro que es clave para su relación con los demás. Entonces ya me llevé todo el segundo set, pero es un tema importante y no lo acabé de platicar, pero simplemente hablar de la socialización en cuanto a contextos, espacios sociales, contemporaneidades, relaciones generacionales, redes de cercanos y lejanos, y ver al niño metido en todo ese relajo. Entonces vamos a el último set. Narrativas e infancia. Bueno, en Ingeniería en Comunicación Social tenemos una dimensión de trabajo que le llamamos cibercultura. Sí, otra vez. Ingenieros sociales somos muy cansones porque usamos no conceptos para comunicarnos con los demás que la gente entiende de otra manera, y entonces a veces eso facilita, pero también complica. Pero hablar con un nombre completamente diferente también complica más, porque es desde usar una palabra que no existe para la gente, y entonces desde que la pueda leer, ya es un lío. Que la palabra cibercultura tiene elementos en el sentido común que se pueden relacionar con lo que entendemos en ingeniería por cibercultura, entendiendo su matriz ay, Dios mío, se me fue etimológica, que es cultura y cibernética. La cibernética es una configuración de trayectorias. La ingeniería social tiene como una de sus fuentes la cibernética, muy fuerte. Las cibernéticas, el desarrollo del proceso de pensamiento cibernético, que es muy dinámico, es más dinámico que la ciencia social, constructivamente. Por eso me gusta más como ingeniero. Y la cultura, que es al contrario que la cibernética. La cultura es lo fijo, lo que nos fija, lo que nos determina, usos y costumbres, tradiciones, gustos, sentimientos, la patria, el equipo de fútbol, la religión, cosas que nos fijan, no nos dejan movernos.
nos reproducen de cierta manera. Y por otro lado, la cibernética, que es movimiento, trayectorias, reconfiguraciones, reingenierías, reorganizaciones, enacciones, creaciones, innovaciones, movimientos, entender al mundo como caos en movimiento. Y la cultura por el otro lado. Entonces, la cibercultura para la ingeniería social es este sístole, diástole entre lo que nos fija y lo que nos mueve. Entonces, como ustedes ven, pues no es hablar de computadoras, es exactamente, pero algo de pronto se conecta con eso. Entonces, la manera como nosotros sintetizamos a nivel de ingeniería social, esto que acabo de mencionar de la cibercultura, es a partir de compromisos y responsabilidades. Eso es cibercultura para nosotros social. Compromisos y responsabilidades. ¿Con qué situaciones, que es la unidad de trabajo de la ingeniería? Situaciones. ¿Qué es una situación? Es un actor realizando una acción en un tiempo, en un lugar, con cierto sentido y cierto objetivo. Esa es la fórmula general. Un actor realizando una acción que tiene cierto sentido, este es el eje básico de la acción, y luego está el eje del contexto, en algún lugar, por algún tiempo, en algún momento y con alguna duración. Acción, tiempo, espacio, actor, sentido, objeto. Esto viene de la semiótica narrativa del señor Greimas, que vamos a retomar mañana en otros aspectos. Y la semiótica es otra de las fuentes de la ingeniería en comunicación social, de sus fuentes fuertes, porque la dinámica, la cibernética desde el punto de vista técnico-metodológico. Pero si queremos ver las formas, los sistemas, la cultura, lo que nos fija, a la semiótica. No hay nada que sea más combinada con etnografía y queso y chiles jalapeños. Necesitamos algo que nos sirva para entender los elementos que nos fijan. Muy bien, entonces, compromiso y responsabilidad. Básicamente lo que nos fija y lo que nos mueve son nuestros niveles de compromiso y responsabilidad con las situaciones sociales, con las acciones. La acción, así como hablaba yo del tiempo social, la manera como vemos nosotros el tiempo social, no el tiempo, sino el tiempo social, es a partir de las acciones sociales de actores sociales. Entonces, ¿qué compromiso y responsabilidad tienen los actores sociales con las situaciones en las que se mueven? Si tienen un enorme compromiso desde el punto de vista de la cultura, entonces se defienden, blindan, no quieren que nada cambie, los papás no quieren, los ayudan, la iglesia los ayuda, la escuela los ayuda, y entonces entre todos colaboramos para que aquello no se mueva y se mantenga, por alguna razón, el objetivo de la acción. Actor, acción, sentido, objetivo. Esto es antropología básica. Y sociología de la acción. Todos fuentes de la ingeniería social. Entonces, los compromisos y las responsabilidades a veces se desgastan, se deterioran. Ya lo que hace 10 años era muy poderoso y después ya no es tan poderoso. Es mis favoritos. En mi casa familiar, la casa de mi santa y abnegada madre, ya difunta, recuerdo a mi mamá y siempre me sonrío, porque ella siempre fue muy simpática, muy risueña. Y entonces había un altar a la entrada de la casa, en la puerta de salida a la calle. Y entonces cada vez que uno entraba de la calle, se persignaba frente al altar. Y mi santa y abnegada madre, como un agente de esta configuración cultural, esta fuerza fuerte de articulación, de estructura de articulación social, también nos persignaba de entrada, para decirnos qué bien que llegaste con bien. Y de salida era lo mismo, persignarse, y ella nos persignaba, y ella era judía, pero donde fueres haz lo que vieres, y entonces ahí de Lubia se llamaba mi santa y abnegada madre. Y yo me llamo Jesús, vean ustedes como los relajos de las historias familiares. Y entonces nos persignaba antes de salir, como que Dios te acompañe. Qué bueno que Dios te trajo con bien y que Dios te acompañe.
Y entonces, este es un ritual que se reproducía en muchas casas de manera tradicional. A esto le llamamos, y este es tema de este punto, comunimétodos. Los comunimétodos son los microrelatos, son las microacciones verbales con un enorme poder constructivo, como el persignar de mi mamá al salir o al llegar. Este microacto es un comunimétodo, tiene un enorme significado familiar y personal. Ustedes vieron algo parecido, o sus padres, porque es parte de nuestra matriz religiosa católica latinoamericana. Salir persignado y por tu madre, puta, no mames, ya era así casi como la Virgen de Guadalupe personificada. No me puede pasar nada, con confianza. Si me persignó mi mamá, entonces todo va a salir bien. Y al llegar y que me persignara, mi mamá era que la casa toda, como si fuera un ente orgánico, de hecho lo es, me recibe y me dijera, me abrazara y me dijera, todo bien, compa. Ya saliste, ya vienes del mundanal ruido y de nuevo estás en tu nicho de descansar, de comer, de sentirte bien, de ser amado con todo en la casa, la familia. Y era la persignada. Estos son microactos, micro relatos. Son pequeñas obras de teatro, son pequeños programitas narrativos. ¿Por qué? Son programas narrativos porque tienen una secuencia de actos dentro del acto. Me acuerdo una vez que mi mamá estaba persignando, despidiéndome, aquí me vino a visitar a la casa, y a la hora de irse, me persignó para irse ella. Otra vez, ahora ya era mi casa, yo no la persignaba a ella para que se fuera, sino ella como poder simbólico maternal, ella me persignaba antes de irse como para dejarme su poder simbólicamente. Y de pronto se empieza a reír y me llamó la atención, como riéndose mientras me persignaba, eso sí era raro. Y dice, es que de pronto me distraje y empecé a decir 1, 2, 3, empecé a contar, Chucho, y entonces me llamó, ¿y por qué estoy contando? Y voy a decir el padre, el hijo y no sé qué. Estoy 1, 2, 3, empecé a contar y se rió, entonces rompió el rollo y volvió a empezar ya ritualmente. Hay microactos. Dentro de los microactos hay microactos. Un programita relativo pequeñito. Pero están los macroactos. Los macroactos que también tienen niveles de compromiso y responsabilidad. Los macroactos son los mitos. Por ejemplo, esos son los macroactos, marca diablo, acá marca Dios o marca lo que ustedes quieran, los grandototes. A ver, referentes míticos grandototes. Por ejemplo, aquí tenemos uno, el águila y la serpiente y la Fundación de México Tenochtitlan. Yo vivo en México Tenochtitlan. México Tenochtitlan tiene más de 500 años de fundada. Entonces, que es la época antes de la colonia. Tiene varios cientos de años más, o sea, es una ciudad milenaria. Entonces, el sentirte en una ciudad milenaria y saber que caminas por sus calles y que son calles por las que han caminado cientos de generaciones, de sentimientos, de pensamientos, tu pasado, tus muertos, que están en ti, tú los portas. Al caminar los portas, todos ellos están caminando contigo. Y tus hijos y tus descendientes van a aportarte a ti y aportarte a lo que tú portabas. Esto es cargar el pasado y es cargarlo míticamente. Estos relatos son importantes para la vida social, muy importantes. Es ingeniería social de primera línea, descubierta por los antropólogos, y con la cual no hacemos muchas cosas a nivel urbano y contemporáneo de política pública. Nos inventan otros mitos, la independencia o la libertad o no sé qué rollo. Todos esos son referentes importantes, míticos, o la religión, el Cristo, el perdón a partir del cuerpo de Cristo en la hostia, ¿no? Todos estos son referentes míticos grandes, muy fuertes, que construyen tejido social de manera fuerte, esa articulación fuerte, de vida articulada a lo grande. Y ahí entra el microacto, que está asociado, por supuesto, al mito.
microacto, el microrelato, sobre el cual hay que tener un dominio técnico, una coreografía, un dominio dramático. Hay que saberlo hacer bien. La ceremonia del té de la persignada. Entre más importancia le demos ritual al dominio técnico de las ceremonias del té de los microactos, el efecto que tiene de articulación eso va a ser mayor. Entonces, ingeniería social, ingeniería de comunicación social básica, de lo elemental a nivel construcción. Y luego están los macroactos. Y entre estos y estos, entre los microrelatos y los macrorelatos, hay un montón de relatos intermedios. De todas estas cosas vamos a hablar en más detalle mañana. Entonces, con eso ya terminamos el esquema general que pretendía en esta primera charla. La socialización y la narrativa en esta onda de los microrelatos y los macrorelatos y la manera como esto nos articula, socialización, estructuras elementales y complejas de articulación social. Todo eso es un punto de vista. Y entonces ahí está el niño, ahí está la infancia. Entonces la gran pregunta es, ¿cuáles son los microactos que articulan al niño con su mundo, compromisos y responsabilidades? ¿De qué tiene compromisos y responsabilidades un niño? Eso lo va a convertir en un ciudadano, en un actor social. El niño que babea y está ahí en la teta, ese no es nada todavía. Es una masa de posibilidades. Todavía en articulación, en proceso de articulación cognitiva, Piaget, constructivismo elemental, epistemología genética. Pero ya que el niño empieza a tener de la ingeniería social, es cuando empieza a tener ciertos niveles de articulación consciente, ritual, dramatizada, y es desde muy chiquito, desde que empieza a hablar, o antes. Cuando empieza a sentir que hay una relación social con la madre, elemental, pecho derecho, pecho izquierdo, decían las malas lenguas de los 70s. El vínculo con la madre, la madre pecho y la madre rostro, y luego la madre madre, en toda su configuración. La lectura emocional a partir del rostro es una cosa fascinante que han estudiado los japoneses culturalmente y que como ingeniería nos sirve mucho. Es la parte del cuerpo que más músculos tiene. Es el corazón de la sociabilidad humana, la gestualidad del rostro. La emocionalidad la aprendemos por los gestos. Dime cuántos gestos puedes hacer y cuántos gestos puedes leer y te diré qué tan compleja es tu vida emocional y afectiva en términos de estructuración personal. Bueno, entonces, el niño tiene compromisos y responsabilidades y los actores sociales también. ¿Cómo se articulan estas articulaciones de compromisos y responsabilidades? Esta matriz es la matriz del mundo social, de la situación que es la unidad de trabajo de la ingeniería social. Entonces, esto lo vamos a trabajar a partir de relatos, sí, muy bien, pero así queda. Así queda dicho porque ya se me acabó el tiempo. Las preguntas las dijiste muy rápido, Ángela, y yo apunté algo como taquigrafía, como para darme una idea y responder de una forma de algo. La primera sobre ciudadanía. Imagino por la manera que pregunta el compañero, él tiene alguna idea de ciudadanía. Eso es muy interesante. Yo lo usaba en un sentido general, ciudadanía como gente con la que vives en un lugar y que tienes algún tipo de compromiso y responsabilidad, tú y esas personas, para mantener el lugar ese donde vives. Un ciudadano es alguien que tiene un compromiso y una responsabilidad con el lugar para mantener, darle sustentabilidad al lugar en el cual vive y convive con nosotros. Ya desde esa noción general, entonces así hablaba yo en términos de ciudadanía. Entonces cuando alguien porque la calle y lo que representa la calle para los otros no le importa, entonces tiene un problema en su configuración de ciudadanía. Cuando alguien como en Japón
No hay basureros en las calles, en botes de basura en Japón, ¿sabían? ¿Y por qué no hay botes de basura en las calles de Japón? Porque tienen una configuración ciudadana, en el sentido que estoy hablando, de tirar basura en la calle, es afectar a otros y afectarme a mí mismo. Entonces guardo todo lo que se considere como basura hasta mi casa y ahí sigue su curso de orden público la basura, pero no en la calle. Entonces, de este tipo de cosas son a las que me refiero. No, no es nada político, complicado o enredado. No soy un filósofo, ni soy un sociólogo, Dios me libre. Ya estudié todo eso y me dediqué a eso mucho tiempo. Soy un ingeniero social. Soy una persona con un pensamiento más práctico, directo, de eficiencia. Que eso es lo que le molesta por ahí a algún amigo, al último, cuando habla de la ingeniería. Hay una pequeña anécdota interesante, es en el año 59, en un legendario reunión en el Cairo, un escritor inglés llega a una reunión de la UNESCO sobre cuestiones de vida universitaria, cultura, educación, y dice algo que conmueve a la asamblea, a la reunión de la UNESCO, y ahí después se convierte en una anécdota histórica para el mundo UNESCO de la cultura y la educación, sobre todo la educación superior. El tipo este, que era un escritor, no era un especialista ni en planeación universitaria ni algo, llegó como un invitado. El tipo dice, todo en esa época, estamos hablando de finales de los 50, todo lo que hay en esta asamblea, todo, la ropa, los muebles, el edificio, la ciudad que está alrededor, las calles, los automóviles, todo el mundo contemporáneo está hecho por ingenieros. A eso yo le agregaría, que él no lo dijo, lo que piensas, lo que sientes, lo que gustas, lo que temes, todo está construido por ingeniería social. Entonces, la ingeniería, dice él, no se refería a la ingeniería social, sino a la ingeniería material, es lo que es el mundo contemporáneo. Y sin embargo, si uno revisa y trae los datos, el vato, esa es lo que voy a decir, y los datos, las dos cosas asociadas, tienen el efecto que le estoy comentando. Y si ustedes revisan quiénes son los rectores y las autoridades universitarias en todo el mundo, no hay ingenieros, hay humanistas. Y ustedes revisan lo que las humanidades le han hecho a la vida, siempre se ponen las medallas en el pecho, que esto y que el otro, y que libertad, igualité y no sé qué, y la mamá de Tarzán, pero a la hora de los trancazos, quien hace el mundo, no habla el mundo, hace el mundo, son los ingenieros. Y no tienen autoridad. Están descalificados por estos arrogantes, esto lo digo yo, no lo decía aquel, estos arrogantes, petulantes, soberbios e ignorantes actores de las humanidades. Entonces, el amigo el que hizo la pregunta, tiene un problema con su concepto de ingeniería porque la desconoce. No hay nada más creativo, no hay nada más inventivo que el... Sí, también la parte puerca y cochina lo ha inventado ese mundo. Sin ella, el mundo no existiría. O sea, un respeto para la ingeniería, porque es la única opción que tenemos para salir de esto. Lo que sea que cada quien entienda por salir de esto. Entonces, los niños en la calle, es muy interesante. Tengo un proyecto, el único proyecto claramente sobre infancia con el que trabajé alguna vez como ingeniero social fue con una amiga que era parte de un programa que se hacía un programa de trabajo sobre museos. Entonces trabajamos los museos en diferentes cosas y uno de los museos que trabajamos era la relación entre museos y niños. Y ella fue directora de un museo de niños mucho tiempo. Y es una niñóloga, educada en varias partes del mundo. Y siempre mi discusión con ella, buenas discusiones con ella, era en el sentido de que ella ponía a los niños en un altar
y pensaba que los niños eran una especie como de chamancitos. Yo le decía, no, compita, los niños son el objeto social por excelencia. No hay nada más construido, más construyéndose que un niño. Si un niño no es un constructor de nada, ni puede construir nada. Es alguien que está siendo construido para poder construir. Entonces, el que tú te arrodilles ante un niño es, yo creo, que una falta de respeto a la vida social, a la organización total de la sociedad y a tu responsabilidad y tu compromiso con la formación de ese sujeto social hacia el futuro. Entonces, tú quieres que él te enseñe cuando tú eres el que tienes la primera responsabilidad y el compromiso. No entiende nada de nada. Entonces eran unas polémicas muy interesantes porque tenía a los niños en un altar. Entonces, siempre que me aparece la figura esta de los niños en un altar, guardo silencio. Lo de ética y antiética. No sé a lo que se refiere a eso y que tenga que ver con lo que yo estaba mencionando, pero el tema de la ética es un tema al cual le dediqué muchísimos años al inicio del proceso de la ingeniería, porque en ese entonces yo pensaba que, y por mi formación más sociológica que antropológica, en aquellos tiempos de 70s, yo pensaba que la moral era el elemento vinculante básico de la vida social. Lo sigo pensando, pero entonces era yo obsesivo, que pensaba que eso, la construcción y destrucción de la moral era el elemento, era el secreto, era el misterio constructivo, el cemento, la amalgama de la vida social. Esto lo aprendí estudiando la cultura oriental por un proyecto que tuve durante mucho tiempo sobre entender la manera como la cultura milenaria y la cultura moderna maridaban y se relacionaban. Esto lo estudiaba porque me interesaba este tema mexicano. Entre los orientales que tienen en particular los japoneses, que tienen mucha reflexividad sobre cómo maridar su cultura milenaria, su tradición milenaria, con elementos de altísima modernidad. Entonces los tomé como de referencia. Y en todo eso, la moral. Y dentro de la moral, la cortesía. La cortesía. El problema que tengo yo con la ética es que la ética es prescriptiva. Y ya no me gustó esa onda. Y entonces es prescriptiva y es algo que alguien legisla. Una institución. Ya me gustó menos todavía. Dije gustar. Como ingeniero, todo eso lo estudio y me parece que es parte de la vida social. No, me gusta más la moral, porque la moral es más plástica, se mueve más. Depende de personas, situaciones, familias, trayectorias, se choca, se degrada, se reconstruye, se influencia, se blinda. Es más real, tiene más que ver con la vida real. Y dentro de la moral, que es esta parte de la vida, no la prescripción del deber ser y que esto y que el otro, que me parece de la ingeniería es lo más costoso, y con eso ya dije todo, es demasiado para lo que resulta de eso, demasiados costos para lo que resulta de eso. En cambio, la moral es una cosa más horizontal, para decir de alguna manera. Y dentro de la moral hay un elemento que era mi favorito. Y con esto quiero aterrizar esta cosa de la ética y sigue de mis aprendizajes de la cultura oriental. La cortesía. Y ahí fue donde sinteticé mi primer concepto de tecnología social. Quizás la tecnología, el high-tech más importante sintetizado en la historia humana es la cortesía. Entonces, a partir de ahí, hay mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que recordar, mucho que conversar. Entonces, el tema este de la ética y la antiética es un tema de filósofos o de no sé quién, no es mío. Y estos otros temas que tienen relación con eso, sí son los míos, porque yo soy un ingeniero social, no soy un filósofo. Y por último, lo de Piaget. Parece que tiene problemas con el constructivismo o tiene problemas con mi constructivismo. Eso implicaría un nivel polémico de aclaración de cosas que ni él tiene el tiempo ni yo tengo el tiempo. Pero le diré que yo soy profundamente piagetiano. Dediqué todo un ciclo de trabajo de 8 años en general y a la epistemología genética de Piaget en particular. ¿Y saben para qué?
para construcción teórica, porque lo más importante de Piaget es la relación que hace entre la manera como observa el mundo y cómo observa el mundo. Eso es muy constructivista. Y nos dice cómo le hizo y cómo hay que hacerle. Y entonces, sí, soy un seguidor de Piaget. Listo. Servida, Bueno, Ángel. muchas gracias, profesor Galindo. Tendré en cuenta. Marta. Sí, y señor. Marta, de tu resumen ya no dije nada, pero gracias por el resumen. Bueno, no, señor, muchas gracias. Solamente me quería despedir. Dale, profesor. Estoy defendiendo la cortesía y de pronto, pues ahí como si que no sé qué. Por ejemplo, me quiero despedir en particular de Pilar, que yo no la conocía y que me parece una buena persona. Qué gusto. Y esa parte que tú le llamas de exceso estuvo maravillosa. Te luciste y me pareciste una mujer encantadora. Y agradecerle a Marta por su esfuerzo de tejer ahí lo integible. Y a Ángela por siempre así formal, tuvo una señora, no sé qué. Gracias por tu formalidad. Y ahora sí, ya habiéndonos despedido como la gente, con la cortesía. Sigamos con el protocolo acá del evento. Hasta luego, que estén bien.